En un mundo de ideas y pensamientos divergentes, hay una fuerte necesidad de claridades y proyecciones reales. La palabra de Dios es la herramienta fundamental para este tiempo de cambios. La revelación es inminente y esencial para una temporada de tanta incertidumbre. Por eso, no te desconectes en este tiempo sobrenatural. La Red Apostólica y la Iglesia Reino y Avivamiento presentan a los pastores Max y Graciela Heberlin. ¡Bienvenidos! Apóstol Max, buenas tardes, Dios le bendiga. Un gusto saludarte, hijo, gracias por estar listo para esta transmisión y espero que tu palabra, el mensaje, la revelación que traigas hoy a nuestras vidas sea de extremo poder y estoy segurísimo que Dios va a tocar los corazones de muchas personas. Quiero preguntarte, ¿qué horas son exactamente ahora en la Argentina? Son las 17:45 minutos en Argentina. Ok, en la tarde de Argentina, muchas gracias. Te envío desde aquí un saludo muy especial a ti, a tu esposa, a la pastora Gabriela, a tus hijos, tu familia, a toda la iglesia que está aquí conectada vía el Facebook de Redes de Reino. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida. Pastor Ariel, lo dejo para que se tome su tiempo de impartirnos la palabra y soltar la revelación que usted tiene. Adelante, pastor. Muchísimas gracias, apóstol. Bueno, bienvenidos a cada uno de los que están conectados en esta hora, cada iglesia, cada ministerio, cada pastor, cada apóstol. Bienvenidos, la verdad que anhelo en mi corazón poder transmitir algo que sea de bendición y empoderamiento para cada ministerio. Hemos estado trabajando desde Redes de Reino ya desde hace un tiempo. El Señor ha puesto en nuestro corazón un tema muy profundo que es el gobierno de Dios en la tierra. Así llevamos la iglesia, así llevamos Redes de Reino. Gracias a Dios nos ha provisto de personas que básicamente se mueven por principios, se mueven por medio de honra, se mueven por medio de diseño. Hemos trabajado todo este tiempo estableciendo el diseño de Dios y eso nos ha permitido hoy tener presente en un tema muy particular, candente si se quiere, para presentar no solo a las iglesias, sino todo aquel que comprenda un poquito de cómo funciona el reino de Dios y cómo debería de ser. Y hay algo que se está manejando encubiertamente en las iglesias y lamentablemente ha provocado que lleguemos a algunas instancias donde a estas alturas, en el tiempo en el que estamos y cómo se están dando los tiempos en el mundo, donde el sistema del mundo se ha empoderado tanto, el sistema del mundo se ha fortalecido de tal manera que las iglesias nos hemos visto desafiadas a empoderarnos también, nos hemos visto confrontadas para poder establecer cierta defensa o, por qué no, un ataque también a este sistema en el que constantemente nos vemos siempre y día a día invadidos. Si no es por una ley, si no es por un decreto, si no es por una ideología, constantemente ya desde hace algunas décadas para acá ha comenzado un movimiento que ha ido creciendo, se hizo una avalancha, de tal manera que cuando nos dimos cuenta tenemos ya copada casi toda la humanidad con una sola mentalidad, con un mismo eje y lamentablemente en este tiempo hemos podido descubrir, por lo menos aquí en Redes de Reino, que algo andaba, algo no funcionaba, algo no estaba funcionando y hemos buscado la grieta y hemos encontrado una de ellas, creo que hay más. Y solamente podemos hablar una parte, dado el tiempo, podemos hablar una parte de lo que implica la temática. El tema de hoy se llama Intolerantes a la democracia. Básicamente la palabra democracia es algo que no está instalado en nuestras iglesias, pero sí el movimiento democrático. Y nosotros hablamos mucho de gobierno, hablamos mucho de reino, hablamos mucho de la soberanía de Dios en nuestras vidas, pero cuando tenemos que establecerla en la casa, muy probablemente nos encontramos con un movimiento que no es fácil de erradicar. Hay algunas cosas por las cuales hemos entendido que debemos hablar de este tema, porque ha sido subestimada el movimiento democrático, el sistema democrático, el diseño
de una política democrática que se ha instalado ya en las iglesias, lamentablemente, o por lo menos no se nota. Entendemos de que Dios es nuestro soberano, que Él es nuestro gobierno, entendemos que Dios lleva adelante la iglesia, la iglesia es legal por causa de Jesucristo. Sin embargo, hay una palabra que nos ha llevado a renovar, o por lo menos confrontar el entendimiento, que es renovarse en el entendimiento. Y es aquí donde hemos descubierto que el gobierno de Dios tiene que establecerse en un, diría yo, en sacar como quien raspa la olla, sacar así todo aquello que vaya en contra del gobierno que está disimuladamente dentro de las iglesias. Algo que ha sucedido, y me gustaría ya entrar en el tema definitivamente, es que lamentablemente, el sistema se ha empoderado por medio de sistemas políticos, se ha empoderado por medio de ideologías, al extremo de ir en contra del mismo diseño de Dios. Se ha empoderado en derechos humanos, que básicamente desde hace un tiempo ya que veníamos hablando de este tema en Redes de Reino, derechos humanos, y su origen, el origen de los derechos humanos, no es en el buen sentido, sino que su origen es distorsionar el diseño de Dios. A esto hemos empezado a remontar de dónde aparecía el movimiento, y básicamente aparece desde el mismo Edén. Hay un movimiento allí encubierto, un espíritu que se comienza a mover. Tal vez podemos marcar desde el punto cero el encuentro que tiene Eva con la serpiente. Ya allí hay un indicio de lo que en el futuro se iba a manifestar ya a nivel masas, y es aquí donde tenemos un gran problema. Quiero animar en esta tarde a, si usted quiere tomar nota de algunas cosas, porque tengo algunos datos que van a ser interesantes para poder aplicar a las iglesias. He estado pensando en este mensaje todos estos días, y en mi corazón estaba el hecho de poder lograr que los pastores podamos potenciar nuestra iglesia por medio de un diseño ya puro, limpio y sano del reino de Dios en las familias, en las casas y en la misma iglesia. Algo que debemos marcar es, antes de hablar de democracia, debemos marcar el reino de Dios y establecer cuál es el punto cero del reino de Dios, más allá de la creación, obviamente. Cuando Pedro recibe las llaves, ahí hay un punto de partida de la iglesia, hay un punto de partida. Y no es cosa menor darnos cuenta de que Pedro no solamente ha recibido llaves, ha recibido la autoridad para. Y cuando recibe autoridad para, también recibe una demanda del ejercicio de la autoridad que le fue entregada. No puede Pedro ignorar tal demanda, porque a él le fue entregada una responsabilidad muy grande, que es establecer la iglesia, y es traer los diseños de Dios, del reino de Dios, a la tierra. Lo que él establezca en el cielo se establece en la tierra, y eso no era poca cosa, sino que muy por el contrario, era un desafío tremendo, ya que a partir de ese momento la iglesia comenzaba a expandirse. Tenemos el desarrollo de la iglesia en el libro de Hechos, y podemos darnos cuenta de que así ha sido. Cada vez que nosotros vemos un pasaje en el libro de Hechos, vemos una iglesia gobernando, vemos una iglesia estableciendo gobierno. Vemos a Pablo enfrentando todo aquello que quería entrar a la iglesia, que iba en contra del gobierno de Dios. La idea es que nosotros podamos tomar ese reino recibido, ese concepto de iglesia recibida por Pedro, y establecerlo en el mismo diseño. Ya han pasado muchos años, ya se han extendido muchos años, y descubrimos que después de 2020 años, por dar un número nada más, encontramos que la iglesia se encuentra en algunos casos debilitada, desorientada, tratando de encontrarle la vuelta, de ver cómo hacer arrancar la iglesia, buscando estrategias constantemente, cuando en el original, la idea original era que la iglesia gobierne. La iglesia, muy por el contrario de estar desorientada, tenía que estar marcando tendencia, tenía que estar la iglesia siempre un paso adelante. La iglesia era el diseño de Dios para gobernar la tierra. La iglesia es la autorizada para traer el poder de Dios aquí a la tierra. Y de esto se trata en este tiempo, que nosotros podamos legalizarnos de tal manera y legalizar el pueblo de Dios.
he descubierto en este tiempo que he estado preparando este material, cómo Dios ha ido provocando tanto en pastores, en apóstoles, desde los inicios para acá, que tales autoridades tengan la libertad de poder gobernar la iglesia le vamos a llamar una sana doctrina, en la sana doctrina. Esto ha hecho que, por alguna razón, descubrimos que la iglesia se encuentra hoy desorientada, confundida. Descubrimos también que hay una estrategia del enemigo que tampoco ha menguado ninguno de estos años. Ha ido constantemente creciendo, ha ido constantemente avasallando, y descubrimos naciones enteras hoy desenfocadas, hoy alejadas de Dios. Descubrimos movimientos fortalecidos por derechos humanos, y el origen de esto, yo le voy a poner entre muchas o algunas variantes de esto, la democracia es una de ellas. Permítame profundizar esto que es la democracia. Es una estrategia, pero también es un espíritu. La democracia no es solamente un sistema o un movimiento político. La democracia la podemos ver desde los orígenes. La democracia es un movimiento que lleva a que la persona deje a Dios como autoridad y se posicione en autoridad. Cuando nosotros hablamos de democracia, inmediatamente la definición más cercana que tenemos es el gobierno del pueblo. Así se presenta la democracia, y es aceptada por las masas, por los pueblos, como algo aprobado, dejando a Dios de lado. Obviamente ya a estas alturas el sistema democrático es tal vez el más aprobado de todos los sistemas. Todos los países se mueven en democracia, o por lo menos la mayoría. Necesitamos entender que democracia no solamente es el gobierno del pueblo. Hay una definición que no la conocemos, pero la democracia no nace en los griegos, por decir así, en un movimiento socrático, sino más bien antes ya había hemos descubierto una palabra que da una idea mucho mayor, y permítanme presentarle esta palabra. Isegonia, así suena, Isegonia, recuérdelo, Isegonia, parece una palabra insignificante. Sin embargo, la palabra Isegonia es el origen, es la base, la plataforma para lo que luego se llamó democracia. Pero Isegonia tiene una variante. Isegonia no es el gobierno del pueblo, Isegonia es la voz del pueblo. Y es aquí que encontramos algo tremendamente diabólico, si se quiere, porque la idea de Isegonia es que la voz del pueblo descalifica la voz de Dios. Cuando nosotros entendemos cómo se mueve la democracia, no solamente es la opinión del pueblo, sino que hay una descalificación y quita el gobierno de Dios, la voz de Dios como gobierno, y se establece en gobierno. En el momento que alguien deja la voz de Dios, una iglesia, una familia, un ministro de Dios, deja la voz de Dios como autoridad, inmediatamente ha permitido que un espíritu de gobierno democrático y segónico se manifieste, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia, sea en los hijos, y a partir de ese momento sucede algo muy particular. Comienza una ilegalidad. La ilegalidad en la iglesia no viene solamente por pecado, si bien es cierto, sí, y no quiero no quiero confundir en nada, simplemente quiero marcar que, de hecho, no hay que pecar, pero digo, no solamente por pecado la iglesia es ilegal, es cuando nosotros permitimos que la voz de Dios no sea la que gobierna. Debo también añadir que la voz de Dios gobierna no solamente inaudible, sino también representada, y lo dice la palabra de Dios, que Él va a hablar al pueblo por medio de sus profetas, de sus ministros. Entonces, cuando nosotros entendemos, ahora sí ya ampliamente, la democracia dentro de una iglesia, es una iglesia que no toma la voz del ministro, la voz del pastor, la voz del apóstol como un representante de la voz de Dios. Y en ese momento comienza a haber un movimiento encubierto, un movimiento disimulado a través de palabras aprendidas, pero no del espíritu correcto. Iglesias completas, desenfocadas, desorientadas. Pensaba yo mientras preparaba este material cuántas veces hemos orado, hemos ayunado, hemos buscado la presencia de Dios, pero desde el lugar equivocado. Hemos buscado a Dios sin estar sujetos, sometidos al diseño de Dios.
Por lo tanto, oraciones que han caído al vacío, ayunos que han caído al vacío, prédicas que han caído al vacío porque no han tenido el soporte del diseño de Dios. Convengamos que Dios se manifiesta en autoridad por medio de la cabeza, por medio del pastor, por medio del apóstol. Cuando el apóstol o el pastor no gobierna, también hay allí un problema. Antes de irme a esto, quiero ir a otra palabrita que también hace de esto, y es sinónimo de la palabra democracia, y también está sentada en la misma palabra de isegonia, y es la palabra, y se lo voy a decir así, le va a sonar fuerte, es la palabra epidemia. ¿Por qué suena y están combinadas y se unen de tal manera? Porque la epidemia es, la definición de epidemia es un contagio acelerado, masivo. La democracia tiene este movimiento espiritual, comienza en uno, pero es epidémico, comienza en uno, pero es acelerado, y de repente que uno que se permita, si no lo hemos detenido a tiempo, podemos encontrar una epidemia democrática en la iglesia, cosa que después es muy difícil de erradicar. Yo con años de iglesia que tengo he visto situaciones dentro de las iglesias donde lamentablemente hoy podemos entender que el diseño de Dios se fue rompiendo, destruyendo, y caímos en sistemas religiosos. Era la mejor manera. ¿Qué mejor manera de manifestar la democracia que un sistema religioso? Iglesias estableciendo pastores, iglesias descalificando pastores, iglesias que ponían o sacaban y manejaban a la cabeza como ellos querían, iglesias completas, sistemas democráticos dentro de la iglesia encubiertos por una máscara religiosa. En nombre de Dios se ejercía la voluntad del hombre, a punto que era el pastor terminaba siendo ni siquiera la voz de Dios, no tenía autoridad. En muchos casos, pastores que han sufrido por causa de que la iglesia tenía la voz que gobierna. Déjeme decirle algo. Quien te gobierna te provee. ¿Me toma eso? Quien te gobierna te provee. Si no es el reino de Dios que te gobierna, no hay provisión de Dios. Por más que ayunemos, oremos, leamos la Biblia, hagamos caminata y hagamos lo que sea. Si el reino, porque esto es una cuestión de gobierno, ya no es una cuestión de amor, es una cuestión de gobierno. Si el gobierno de Dios me gobierna, el cielo mismo se compromete a proveerme a mí. Es lo que le decía Pedro, todo lo que vos hagas acá yo te lo apruebo en el cielo, y todo lo que sea aprobado en el cielo va a ser aprobado acá. Hay recursos en el cielo que no van a venir mientras el gobierno de la iglesia sea democrático. Y podemos tener toda la intención, amor y las mejores actitudes. Voy a decir algo que tal vez suene un poquito raro, pero entiéndame y sígame la idea. Hemos tratado con la santidad de buscar los recursos de Dios, dejando a Dios como gobierno de la iglesia. Hemos tratado de portarnos bien, hemos tratado de manipular la bendición de Dios, recibir de Dios por medio, muchas veces, hasta de la lástima. Sin embargo, todo viene por gobierno. Y más allá de que Dios sí quiere proveernos, Dios sí quiere darnos, pero Él no lo va a hacer porque si no está dentro de su gobierno, Él mismo estaría rompiendo su diseño. El diseño de Dios provee por medio del reino. Yo necesito reino. Cuando la palabra enseña que buscamos el reino de Dios y su justicia, también implica que hay que dejar todos los otros gobiernos. Y cuando una persona llega a la casa de Dios, a la iglesia, lo que necesita recibir, más allá de un abrazo y una muy bienvenida, es un gobierno de Dios. Algo que me gustó mucho cuando lo leí, el Señor trajo a mi corazón la siguiente revelación y pude entenderlo mejor después de muchos años de iglesia y aún de seminarios. No lo había entendido hasta que un día, buscando algo en la palabra, buscando revelación de Dios, lo pude recibir. Y algo tan sencillo y tan ya trillado, un pasaje que dice así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Inmediatamente nosotros pensamos, está diciendo y está hablando de pecados. Hay que arrepentirse de pecado. Y ahí nomás empezamos a pedir perdón. Sí, Señor, perdóname porque hice, porque no hice, porque dejé de hacer. Pero lo que está diciendo, lo que presenta Jesús, se presenta delante de alguien y le está diciendo, el gobierno que portás tenés que dejarlo, porque el reino soy yo. El reino, el verdadero gobierno soy yo. Es lo que le estaba diciendo Jesús. Tenés que dejar democracia,
tenés que dejar el judaísmo, tenés que dejar aún la misma ley como gobierno. A estas alturas podemos entender de que una iglesia se tiene que manejar en términos de reino y de gobierno. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? ¿Y por qué marco la democracia como un problema? Porque se han metido en las bases de la iglesia. Y hoy lamentablemente vemos que nosotros los pastores luchamos no tanto con el diablo, sino con sistemas democráticos dentro de la mente de las personas. Las iglesias están completamente desafiadas, tal vez ya ni siquiera por el enemigo. Podemos echar fuera un demonio y obedece. Podemos orar por sanidad y la sanidad aparece. Pero cuando tratamos de cambiarle el gobierno a una persona, la persona no puede. Porque lo hemos planteado como algo opcional, porque sigue siendo una sensación democrática. Sigue siendo una opción. Si querés cambiar, cambiá. Me remonto a la palabra cuando hubieron eventos en la Biblia, eventos donde fueron literalmente una manifestación de la democracia. Y acompáñeme a un pasaje, al libro de Éxodo, capítulo 32. Le quiero mostrar cómo la democracia no es algo nuevo, le llamaremos isegonia, pandemia, epidemia. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Cuando lo tenga, me dice amén. Ya sé que no puede. Capítulo 32, versículo 1. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Un sencillo pasaje. Sin embargo, déjeme mostrarle algo. El pueblo habló a Aarón. Aarón era en ese momento tal vez el representante de Moisés en el campamento. Y hubo un grupo de personas que comenzaron a hablar al corazón. Personas que no entendían gobierno, no entendían reino, no entendían diseño, nunca entendieron a Dios como Dios. Pensaron que ellos podían tomar decisiones. Desde el punto de partida, toda decisión que sea tomada por el hombre va a ser incorrecta, va a ser fundamentada en algo natural y humano. Por lo tanto, lo único que pudieron hacer es un becerro. No había más maravilla en eso, no había nada sobresaliente en eso. El hombre solo podía hacer de lo que tenía en la mano. ¿Qué cosa le reclamó Moisés a Aarón? Y cuando decían, después lo puede leer, ¿qué cosa le reclamó Moisés a Aarón? ¿Por qué escuchaste al pueblo? No le reclamó por qué hiciste un becerro. ¿Por qué oíste al pueblo? ¿Por qué permitiste la democracia? ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Una exhortación muy fuerte. Es más, Aarón dice, es que el pueblo vino, el pueblo me habló. El espíritu democrático se movía en todo el pueblo, de tal manera que cuando la cabeza no estuvo presente, gobernó un espíritu de democracia al pueblo, y en este caso Aarón. Aarón fue confrontado por Moisés. ¿Por qué? Y escucha esto, oíste al pueblo. ¿Por qué permitís que la voz de la democracia, un espíritu democrático, hable a tu corazón dejando la voz de Dios, representada en Moisés, representada en un hombre de Dios? Segundo caso que me gustaría que podamos ver en esta tarde. Primera de Samuel, el primer libro de Samuel. Son pasajes muy conocidos. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Y dice así el pasaje: y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Hay una voz encubierta, democrática, que viene a pedir gobierno. Básicamente lo que usted y yo hacemos en una votación cada 4 años. Elegimos gobierno, elegimos presidente. Establecemos sobre nosotros una persona que nos gobierne. Ese no es el diseño de Dios. Es Dios quien establece gobiernos.
Es Dios quien pone reyes y saca reyes. Está en Dios el poner una autoridad o quitar autoridad. Ya el libro de Romanos lo menciona y dice que toda autoridad viene de parte de Dios. Es importante notar que el Samuel era un hombre de Dios y no fue oído. Y él, entendiendo lo que sucedía, confrontó al pueblo también y le dijo, no es así. Dice que esa palabra no agradó a Samuel. No le agradó porque él sabía no la necesidad de la gente, porque había una necesidad, pero ellos pidieron ser como las demás naciones, democráticas. Nosotros queremos tener el poder, nosotros queremos tener la voz de gobierno viene de nosotros. Le voy a mostrar algo. Cuando la palabra dice que Dios pone reyes, lo hace del ejercicio de su autoridad y su gobierno por medio de su voz. Siempre que hubo un rey, antes hubo un profeta que lo levante, antes hubo un sacerdote que lo establezca. Pero cuando el gobierno toma la voz, cuando el pueblo toma la voz, está callando la voz de Dios y está posicionándose en lugar de Dios. Muchas veces la idolatría no tiene que ver con un ídolo. Muchas veces la idolatría tiene que ver con quién tiene la autoridad. Sin irme al extremo, iglesias completas son desafiadas por el pueblo. Pastores son desafiados por el pueblo. Pastores son confrontados por la misma iglesia. Me voy a ir un poquito más allá. La familia ha sido la primera en ser diezmada en esto. Hoy los papás no tienen autoridad, las mamás no tienen autoridad. Es más, los niños tienen derechos. No quiero salirme de los contextos de violencia, que sí lo hay, y de hecho hay que cuidarlos, pero no tenemos que olvidar que la familia es el primer gobierno de Dios. Y a partir de ese momento, Satanás se ha empoderado, porque le ha quitado la autoridad al padre, a la madre, ha roto diseños. La mujer ha dejado de ser ayuda idónea y ahora quiere ser igual al hombre. Ha metido en las entrañas de la iglesia y de la familia un pensamiento que va en contra del diseño de Dios. Un movimiento que podríamos llamar anticristo. Tercer pasaje que me gustaría que podamos ver, donde aquí ya aparece en escena el Señor Jesús. El libro de Marcos, capítulo 8, versículos 32 y 33. El libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos. Capítulo 8, versículo 32 y 33. Lo leemos juntos. Y esto le decía claramente entonces Pedro y le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Le hago una explicación previa. Jesús está explicando acerca de que ya él estaba a punto de terminar sus días, era necesario que él padezca en la cruz. Entonces Pedro aparece en escena y Pedro lo aparta al Señor Jesús y le dice, y lo empieza a reprender. Una de los sinónimos de reconvenir era reprender. Empieza a retar, exhortar. No, que de ninguna manera te contesta eso. Y el Señor Jesús toma una posición y dice, pero él volviéndose, y escucha esto porque esto es muy interesante, y él volviéndose y mirando a los discípulos. Pensemos un poquito en la palabra epidemia. Dice que él escucha a Pedro, pero ya él se había dado cuenta que ese pensamiento se había contagiado en los otros discípulos. La masa estaba contaminada. Y el Señor Jesús tuvo que no solamente hablar con Pedro, sino ya con la masa completa, que eran los discípulos. Y reprendió a Pedro, la voz cantante en ese momento, y escuche cómo lo califica a este pensamiento que muchas veces parece ser un buen pensamiento. No, pastor, no hagamos eso. No, pastor, así no funciona. No, pastor, que no le acontezca. No, pastor. Y cuando el pastor tiene una orden de Dios, aparece el pueblo limitando, entorpeciendo el propósito. Quiero marcar esto. Dice la palabra entonces que el Señor Jesús reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pone las cosas en la mirada de Dios, sino en la de los hombres. He calificado estos tres pasajes hablando primeramente de Aarón. La democracia va a atacar el sacerdocio siempre. Nunca va a ir abajo, siempre va a ir a la cabeza, va a ir a movimientos, va a ir a gobiernos, va a ir a los que mueven. Aarón era la voz cantante en ese momento en que Moisés no estaba.
Entonces fue allí. La democracia va a atacar el sacerdocio. Segundo, la democracia va a atacar el gobierno. Siempre va a atacar el gobierno. Ellos ahora querían sacar a Dios como gobierno, sacar quienes juzgaban como gobierno. Ya no importaba, ellos querían tener la autoridad. Siempre va a atacar. Y escuche la tercera, donde también ataca la democracia, o isegonia, diría yo, la voz del pueblo, ataca el propósito. Pedro, sin darse cuenta, lo que hacía estaba metiéndose, tal vez, digo yo, en el peor de los problemas, porque no solamente se estaba metiendo en un desafío, sino en el gran propósito. Y no es tal vez, el mayor de los propósitos en la tierra, el del Señor Jesucristo. El Señor Jesús, Samuel y Moisés tuvieron que hacer algo que hoy nos queda a nosotros como un gran desafío. Y aquí me dirijo tal vez un poquito a los pastores. Necesitamos tomar riendas, porque la única manera de detener el espíritu de isegonia, el espíritu de democracia, es confrontando. No podemos consensuar con el pueblo. Necesitamos meter una confrontación y establecer principios. Algo venía a mi corazón mientras yo preparaba este material y podía darme cuenta claramente la diferencia entre una asamblea y una iglesia. Una asamblea es el conjunto de personas con diversidad de pensamientos. Podemos estar o no de acuerdo, pero una iglesia no puede estar con diversos pensamientos. La iglesia de Jesucristo establece la ley, establece el principio, establece los mandatos de Dios en la tierra y no hay otra cosa. Tenemos en Redes del Reino una frase, los que me conocen ya alguna vez lo puse en algún grupo, no es pregunta, porque no puede haber, no es pregunta, es una palabra como diciendo, es una orden. No te estoy preguntando si querés, es una orden. Puede parecer muy autoritario, pero cuando uno entiende el gobierno de Dios, fíjese que el Señor Jesús, entendiendo cómo funcionaba el corazón de Pedro, no le hizo una pregunta, lo exhortó. Y fue muy dura la exhortación. Estamos hablando de un movimiento espiritual que se metió en la sociedad, que gobierna la sociedad. Hoy la sociedad tiene voz, tiene derechos. No puede estar en la iglesia. No debemos permitir que en la iglesia se manifieste un espíritu como este. Decía hace rato, lo que te gobierna te provee. ¿Y cómo obtener presencia de Dios cuando no es Dios quien nos gobierna? ¿Cómo bajar? ¿Por qué es tan difícil que Dios quiera estar con nosotros si Él dio a su Hijo para estar con nosotros? Pero ahora hay que hacer grandes cosas y tratar de convencer a Dios para que Dios se manifieste y manifieste su presencia en donde Él mismo creó el lugar. Él estableció la iglesia. ¿Cómo no va a querer Él estar en la iglesia? Fíjese que el gran desafío no es que Él no quiera, sino que la iglesia no está bajo su autoridad. No hay una atmósfera. Déjeme decirle algo. Uno de los grandes trabajos de Satanás ha sido manipular las esferas de gobierno. Lo podemos notar en el mundo, en el sistema del mundo, pero también en la iglesia. Esferas de autoridad, haciendo ilegal a la iglesia. Aquí nosotros los pastores debemos tomar la responsabilidad y la bandera de confrontar, no para pelear con el pueblo, porque no es la idea, pero sí establecer el reino de los cielos en las casas, el reino de los cielos en las iglesias, el reino de los cielos quitando con el siguiente pasaje. Mateo 3:2 lo dice, arrepentíos. Escucha esta frase con la que podemos comenzar cada culto, porque en la semana nos llenamos de democracia y podemos comenzar los domingos sencillamente con esto, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tal vez en ese punto de partida encontremos fácilmente la presencia de Dios en una familia, en un hogar, y por qué no, en la sociedad, estableciendo gobierno. Fíjese que nosotros estamos preparados, tenemos la autoridad de Dios para establecer tendencias, para marcar cambios en la sociedad. Pero no lo podemos hacer porque en la misma iglesia hay problemas. Estamos más distraídos a ver si la iglesia quiere. Estamos más distraídos que la iglesia escuche a la autoridad, preste oído a la autoridad. Una cosa que hace la democracia
es hablar al oído. Y mientras habla la voz de la autoridad, mientras habla el pastor, mientras habla el profeta, mientras habla el apóstol, a la misma vez nosotros le llamamos razonamiento, le llamamos lógica. Es una voz de la democracia. Es el espíritu de democrático. No, vos también podés. No debe ser así. También, lee la Biblia, ya vas a ver que no es así. Mientras el pastor está soltando o está ministrando la iglesia. Inconscientemente. ¿Por qué? Porque en la semana hemos caminado más escuchando la voz de la democracia que la voz del gobierno de Dios. Quiero marcar algo que me ha sorprendido tremendamente. Estamos en la iglesia estudiando, o por lo menos chequeando un poco el Apocalipsis. Estamos teniendo charlas acerca del libro de Apocalipsis y hemos estado leyendo en estos días la Biblia, Apocalipsis y las iglesias, el mensaje a las iglesias. Y descubrimos algo tremendo. Dice la Biblia, dice el libro de Apocalipsis, revelación a Juan, dice lo siguiente: mensaje a las 7 iglesias, al ángel de la iglesia. Así comienza cada pasaje de cada iglesia. Al ángel de la iglesia. Versículos antes aclara y dice el ángel de la iglesia son los pastores y el candelero son las 7 iglesias. Ahora, cada una de las iglesias, si usted lo lee, le invito a tener luego, no ahora, luego le invito a tener un tiempo, son 7 iglesias, 3 capítulos, y le voy a dejar un parámetro para que lea. ¿Qué cosa hace Dios? ¿Qué cosa hace el Señor Jesús? ¿Qué reclamo hace el Señor Jesús a las 7 iglesias? Y le cuento algo. En las 3 le reclamó el mal gobierno que tenían en el pueblo. A la iglesia de Éfeso le tiene una exhortación tremenda. La iglesia de Éfeso es confrontada de una manera muy dura, porque habían permitido, tanto Éfeso como Pérgamo como Tiatira, las 3 iglesias, habían permitido nicolaitas, habían permitido una profetisa llamada Jezabel, y la sostenían en la iglesia. Y este pasaje, esta prédica se llama Intolerantes a la democracia. ¿Sabe por qué le puse ese nombre? Porque en el libro de Apocalipsis le hace una exhortación tremenda a una de las iglesias, le dice: pero tengo contra ti que has tolerado. El problema no era si eran santos o no, si ayunaban, si oraban o no. Era que la cabeza, el ángel de la iglesia, no había establecido reino, sino que permitió, fue tolerante a la democracia, fue tolerante a ideologías, fue tolerante a pensamientos anti-reino de Dios, antigobierno de Dios. A estas alturas necesitamos entender que la confrontación es la única manera. La democracia es totalmente derribada, derrocada, solamente por alguien que tenga autoridad. Para esto se necesita alguien que tenga reino y que sea legal. Antes de disparar ya para el cierre, cuando nosotros entendemos legalidad, siempre pensamos cuando hablamos de economía, si nosotros diezmamos, si nosotros ofrendamos, hacemos un pacto, sembramos primicias, Dios nos debe de bendecir. Así lo enseña el reino de Dios, así es, lo creo y lo declaro. Pero mientras no sea el reino mi gobierno, el reino no puede comprometerse, porque lo que yo puedo sostener con billetes, no lo puedo sostener con sujeción. Yo con plata puedo poner plata, y puedo poner mucha plata, pero si yo no tengo sujeción, el reino no responde. El reino no se conecta al dinero, el reino se conecta al espíritu de la persona. Usted puede poner mucha plata y con un corazón equivocado. Recordemos el pasaje: Jesús sentado frente al arca de las ofrendas, y una viuda con un corazón correcto, entendiendo la sujeción y entendiendo el reino, puso mucho más que todos los otros, porque entendemos que no se trata de la cantidad, se trata literalmente del espíritu con el que damos. Y si el reino no es mi gobierno, el reino no responde. Si el reino no es mi gobierno, el reino no sale a favor. Lo que me gobierna me provee. Necesitamos sacar este espíritu de las iglesias, confrontarlo. Solamente un hombre de Dios, un hombre que esté estableciendo el reino de Dios. Y hay algo que podemos dar fe y podemos agradecer a Dios, es que el ministerio
en el que estamos, en el que pertenecemos y en el que nos movemos, es un ministerio legal, es un ministerio que representa el reino, por lo tanto hay evidencia de ello. Y podemos tener allí autoridad para limitar todo movimiento democrático en las familias y en las casas. Le decía al grupo de discipulado que tenemos nosotros que el 80% de los problemas de las personas que llegan a una iglesia son por falta de obediencia. ¿Me sigue? Es muy sencillo. Nosotros tenemos un perfil. Llega alguien a la iglesia de Redes del Reino y, pastor, tremendo problema. Ok, ¿cómo hago? ¿Querés que te ayude? Sí, te voy a dar una orden. Y le explico por qué. Dice la Biblia, y esto no es poca cosa, así se maneja el reino de los cielos, principio del reino. La bendición es resultado de la obediencia. Usted puede hacer lo que sea, portarse bien, llorar, presentarse delante de Dios, hacer todos los sacrificios que quiera, pero mientras no obedezca, el reino no responde, porque la bendición la sujetó a la obediencia. Ni siquiera, y con mucho cuidado lo voy a decir, ni siquiera lo sujetó a la santidad, lo sujetó a la obediencia. Queremos portarnos bien, pero no hacer caso. Queremos portarnos bien a nuestra manera. No vemos novelas, no fumamos, no matamos, no tomamos, no hablamos malas palabras, no tomamos alcohol, no hacemos nada, pero no nos sujetamos al reino. Y Dios nunca vino a reclamar a aquel que tenía una equivocación, un error, un pecado. Vino a reclamar a aquel que no estaba dentro del gobierno de Dios. Es más, el Señor Jesús dice, en tu nombre hicimos un montón de cosas, Señor, ¿sabes? Echamos fuera demonios, sacamos, hicimos, nos portamos súper. Dijo, yo no los conozco. En este reino ustedes no estaban. En este reino ustedes no pertenecen. No te tengo registrado en este reino porque no te sujetás. Te moves en democracia, te moves independientemente. Fíjese lo que le dijeron. ¿No saben tu nombre hicimos nosotros? Nosotros hicimos porque nosotros somos el poder. Más o menos así vinieron ellos. Necesitamos en este tiempo ponernos en pie y comenzar a traer lo serio del reino. La diferencia va a ser que muchas personas tal vez no van a estar más. Hoy de lo que estoy hablando va a ser donde realmente va a quedar la iglesia. Muchas personas ya no van a querer estar. Muy por el contrario de decir van a venir muchos, tal vez algunos se quieran ir, porque gobernar no es lo que la gente quiere. Sacarle la autoridad democrática no es fácil. No lo quieren, es más, no queremos soltarlo, porque vivimos constantemente en una demanda. Necesitamos romper. Es por esto que necesitamos paternidad, es por esto que necesitamos una autoridad, es por esto que necesitamos movernos bajo el diseño de Dios. El diseño de Dios me posiciona a mí bajo autoridad. Solo no puedo hacer nada. Una cosa más, el Señor Jesús fue llevado al desierto. Previo tuvo que bautizarse para ser reconocido por el cielo. No hay desafíos mayores si antes no nos metemos en sujeción a la autoridad, si la autoridad no nos reconoce. Yo puedo moverme por donde quiera y lograr muchas cosas por mi manera, pero el reino me reconoce solamente si lo hago bajo autoridad. Puedo ir a hacer campañas y lograr que personas se conviertan, pero no me va a ser reconocido a menos que yo esté bajo autoridad. De esto se trata de establecer reino en la iglesia. Se trata de que las personas cambien por obediencia. Se trata de que las personas sean bendecidas por obediencia. Algo le decía yo al discipulado y le decía que la religión lo único que hizo fue caridad. Entonces se juntaba ropa para llevar a gente que no la tenía. Pero el reino se mueve en abundancia. El reino no tiene otro nivel de movimiento que no sea la abundancia. Y tómeme esto, abundancia no es gran cantidad. Cantidad es mucho. Abundancia es constantemente. Abundancia es un grifo abierto en el cielo que no se detiene. Y cuando los sistemas en el mundo colapsan, alguien que está bajo el gobierno de Dios, el cielo responde con abundancia. Y de donde no había, lo hace. Porque la voz que gobierna, crea. ¿Me sigue? La voz que gobierna, crea. Y la abundancia de Dios no viene porque Él es bueno, viene porque Él habla. Y Él no calla a aquellos que están bajo su reino. El reino de Dios es respaldado por Él mismo. Pero mientras estemos dentro del reino de Dios,
y no caminando en la iglesia, pero en un gobierno democrático, en un gobierno de Isegonia, en un gobierno donde la voz que me manda no es la voz de Dios. Hay una voz oculta, sigilosa, encubierta, que habla en nuestro espíritu y nos dice cómo movernos. Pero si el pastor habla, no es oído. Estoy tratando de restablecer un principio, que es el que el pastor tiene la autoridad. Y puede decirme que soy autoritario, pero la palabra me respalda. La palabra avala que la autoridad está en los pastores. Con amor, siempre. Con respeto, siempre. A favor de la iglesia, siempre. Pero la autoridad está en la cabeza. No podemos manejarnos de otra manera. Piense un momentito y remontémonos a Génesis, cuando Eva, por alguna razón, no estaba con Adán. Por alguna razón, Adán estaba lejos de Eva. Fue el momento donde apareció la serpiente. Siempre que no nos sujetemos a la autoridad, vamos a estar expuestos a ser tentados, a ser provocados, a ser gobernados por una voz que no es la de Dios. Siempre que se salga de la cobertura, siempre que se salga de la paternidad, siempre que se salga del consejo pastoral, que se salga de la administración del pastor, del cuidado del pastor, del apóstol, siempre vamos a estar expuestos a una voz sigilosa que hoy ya gobierna todo el sistema del mundo. No hay que ser muy despierto para darnos cuenta que el sistema en el que el mundo está siendo gobernado es el sistema de Satanás. El sistema está preparando las bases para la venida del anticristo, por leyes, por medio de decretos, y mientras nosotros estamos distraídos con pandemia, se están estableciendo leyes y decretos de los cuales usted y yo como iglesia vamos a tener que decir no, y no es pregunta. Vamos a tener que decir no, y no es pregunta. Y el que diga no es porque nunca estuvo bajo sujeción. Perdón, el que diga sí, gobername sistema, es porque nunca estuvo bajo sujeción. No podemos, hoy todavía no hemos sido desafiados, no hemos sido confrontados, todavía no hemos sido expuestos. Hoy estamos todavía reclamando si el pastor tiene razón o no. Y ahora el pastor quiere culto de nuevo. Y ahora el pastor otra vez va a transmitir. Y ahora el pastor ahora quiere otra cosa. Siempre estamos reclamando. Y todavía no hemos sido confrontados. Cuando el sistema se levante, vamos a darnos cuenta que necesitamos más del pastor que nunca. Y no por la persona, no me tome a mal. No por la persona. Porque si usted piensa en su pastor, mi iglesia, espero que piense. Si usted piensa en su pastor, tal vez dice, bueno, no califica. Pero representa una autoridad que Dios la avala. Y es allí donde yo soy bendecido. Hay soluciones que vienen por la voz del pastor. Es la voz autorizada. Usted puede decir, bueno, yo también sé. Yo también puedo moverme. Es más, ¿qué sabe el pastor? Aquel que sabe soy yo. El pastor ni secundaria tiene. Apenas anda haciendo que el pastor no tiene. No tiene los recursos. Y nosotros miramos a la persona. Pero es que el pastor es la voz autorizada de Dios. Y todo pensamiento democrático cuestiona la autoridad. Pone en juicio y en tela de juicio a la autoridad. De esto se trata en estos últimos tiempos. Necesitamos, iglesia, pararnos en pie. Le hablo a la iglesia. Iglesia, debemos reconocer que los movimientos en los que estamos no son más que movimientos democráticos, emocionales. Pasan por el entendimiento. Ni siquiera vienen por una revelación. Que cuando nosotros oramos por revelación, muy difícilmente venga donde gobierna la democracia. Es por esto que el pastor tiene que explicar 1000 veces la palabra de Dios para ver si alguien la entiende. Y necesitamos darnos cuenta de que no se trata de que no es por entendimiento, es por quien me gobierna. Mientras me gobierna la democracia, la revelación no llega. Este es un tiempo donde debemos levantarnos a confrontar la democracia en la iglesia. No tenemos otra opción. No hay otra opción. Fíjese, recién le decía que lea el libro de Apocalipsis, es los primeros 3 capítulos nada más, para las 7 iglesias. Simplemente para chequear cómo piensa Dios, cómo Dios ve a la iglesia, qué cosas le reclamó. Y le dice, mira, has hecho todo bien, te moves súper. Ahí a la iglesia de Éfeso le dice, te moves súper bien, pero tengo algo contra ti, que permites a los nicolaitas. Tengo algo contra ti, que permites. Y todo el trabajo que venían haciendo
muy bien, se veía afectado por una mala administración del gobierno del pastor. Y aquí es donde entramos entonces a levantarnos nosotros los pastores a decir, hasta acá llegamos. Hasta acá tiene que ser el fin. Yo me levanto a gobernar y el cielo va a empezar a responder. Economía va a cambiar cuando el pastor gobierne con la autoridad de Dios. Algunos se van a tener que ir por defecto, no a todos les va a gustar que lo gobierne. Pero de esto se trata, tener una iglesia. El libro de Hechos tiene relatos muy profundos con respecto al tema. Algunos murieron por mentirle al Espíritu Santo, por venir con un engaño. Si lo vemos desde ese lugar, es más serio de lo que pensamos. Necesitamos entonces comenzar a proveer a la iglesia del reino de los cielos para que haya abundancia, para que haya revelación, para que haya autoridad. Una iglesia que se mueve en el gobierno tiene autoridad y donde se planta el cielo responde. Una persona sujeta a la autoridad, donde se planta el cielo responde, porque le gobierna el cielo, porque le gobierna el reino, porque ha dejado de ser autónomo, porque ha dejado de ser independiente, porque ahora está sometido a un diseño que es el reino de Dios. Tal vez por medio del pastor, por medio de la iglesia, claro, pero está sometido. El sometimiento es una actitud del corazón, no es una imposición. Yo decido someterme, mande. Yo decido someterme, lo hago, no es pregunta para mí. ¿Qué quiere papá? Sí, pastor. Y va a ver cómo su vida cambia. Me voy un poquitito más allá. Quiero hablar a los papás. Todos nosotros somos papás. Mucho del 90% de los problemas de una iglesia con respecto a los hijos radica en un mal gobierno del padre o de la madre. En este caso del padre. Como autoridad no está ejerciendo autoridad, porque tampoco la tiene, porque es democrático, porque se mueve sin sujeción al pastor, pero llega para que el pastor le gobierne el hijo, y eso no es el diseño. Los pastores no estamos para gobernar hijos de otros, los pastores estamos para establecer el reino de Dios en la iglesia, y a partir de allí la casa, su casa va a transformar, va a cambiar, va a ser moldeada, va a ser transformada, la abundancia va a venir a su casa simplemente por lo que el establecer el reino de Dios en su familia, en su casa. Vamos a orar porque esto no se trata de santidad, se trata de reino y necesitamos tomar reino. Yo sé que usted es santo, yo sé que usted se porta bien, yo sé que usted hace las cosas bien, pero ahora necesitamos quitar todo otro gobierno que no sea el gobierno de Dios y sacarlo, erradicarlo, y va a haber, alguien se tiene que levantar. Alguien tiene que tratar de Satanás a los que no se someten al reino. Alguien tiene que hacerlo. Y vamos a provocar un cambio en las iglesias. Vamos a provocar un cambio en el sistema. Porque una iglesia empoderada en Dios modifica sistemas, esferas de gobierno. Me acompaña a orar, me acompaña a levantar en esta hora la voz declarando que el reino es quien nos gobierna. Vamos a renunciar a toda democracia, vamos a renunciar a todo espíritu democrático. Créame que es una voz que no es la de Dios. Es una voz que se ha metido sigilosamente, engañando la mente, las emociones, y yendo en contra del gobierno. Choca el gobierno de Dios. Muchas personas dicen, sí, pastor, me ha pasado. Sí, pastor, lo que usted diga. Hasta que lo dije. Y cuando lo dije dijeron, no, yo en eso no me meto. Al principio parece bonito, hasta que el desafío llega. Necesitamos entonces terminar con toda democracia en las iglesias. Es un espíritu y cegonia, es una epidemia, contagia las masas, se mete en la gente y cambia atmósfera. ¿Me acompaña a orar? Vamos a levantar una oración en esta hora, declarando que el reino es quien nos gobierna. Vamos a renunciar a la democracia. Acompáñeme un instante a declararlo. Hágalo allí donde usted está. Como papá, yo necesito renunciar a todo aquello que de mi naturaleza quiere gobernar, dejando a Dios de lado como papá. Como pastor necesito estar bajo sujeción. Y he descubierto que no hay cosa más linda cuando alguien cubre, cuando alguien me cubre, cuando alguien me respalda. Dios me respalda, claro, muchos pueden decir eso. Hay pastores que dicen, no, a mí me levantó Dios.
quién te cubre? ¿Quién te respalda? No, me respalda Dios. No funciona así. Así no es el funcionamiento. El reino de los cielos se mueve en un diseño, y el diseño es este. Y a alguien tenemos que responder, a alguien tenemos que someternos, a alguien. Eso es estar bajo autoridad del reino. No es pregunta, dijo alguien por ahí. ¿Me acompaña a orar?